Y estoy casi a gritar que tú eres mi vida y así será por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. De la mañana, 54 minutos. Continuamos con Alas, programa cristiano. Conéctese con nosotros a través de las redes sociales y síganos en Facebook como Alas, programa cristiano. En Twitter también estamos como @alasmusical y en Instagram estamos como @alascristiano. Vamos a estar compartiendo con nuestros invitados especiales en esta mañana. Alas, programa cristiano, todos los días tiene invitados y hoy nos acompaña un gran hombre de Dios también que tiene muchas cosas que contar y que tienes ahí a tu lado, mi querido. Claro que sí, por acá tengo a mi lado el pastor Edwin Camelo, que tiene la obra ubicada en el municipio de Puerto Colombia y que tenemos oportunidad de llegar a esa gente linda que nos ve diariamente por el canal CNC, un hombre apasionado por las almas, por la obra de Dios, además es arquitecto de profesión, mejor dicho, un hombre preparado por Dios para bendecir a toda la gente que nos está viendo en esta mañana. Bendiciones. Amén, muchas gracias. Para mí es una honra estar acompañándolos aquí en este momento. Y para todos los telescuchas, todos los televidentes, muchas gracias por estar en sintonía. Amén. Edwin Camelo, ese nombre me suena. Antes de conocer al pastor, su nombre me es muy conocido. Edwin Camelo, arquitecto de profesión, viene de Puerto Colombia, Atlántico. ¿Cómo va esa congregación? Aproveche y salúdelos. Sí, muchas gracias a todas las ovejas del Señor allá en Puerto Colombia que se congregan en la iglesia Cristo Viene Pronto y en las demás iglesias, muchos saludos. Y decirle a toda Barranquilla y a toda Colombia que Puerto Colombia es un municipio lleno del poder del Espíritu Santo y abriéndole las puertas para las nuevas cosas que vienen en el nombre de Jesús. Amén. Hace poquito hubo en Puerto Colombia un evento con Marcos Witt, el pastor y salmista, y eso se llenó y que muchas personas recibieron de Dios. Qué bueno que Puerto Colombia se preste y abra sus puertas para recibir de Dios. Ahora sí, pastor Edwin Camelo, ¿quién es? ¿Cómo llega Jesús? ¿Cómo lo llama el Señor a su redil? Bueno, ahorita tú muy bien decías que ese nombre me es conocido porque resulta y pasa que cuando había un pastor muy conocido en la ciudad de Barranquilla, el pastor Carlos Reyes, mis tías, las hermanas de mi papá, se convierten al Señor y comienzan a congregarse en esa iglesia. En ese tiempo yo estaba niño y yo asistía, incluso la iglesia no tenía hasta techo, los cultos dominicales eran a pleno sol. Era eso hace mucho tiempo. La iglesia Boston, correcto, en donde está ahora. Y en ese entonces yo desde niño iba a las iglesias cristianas, pero no me congregaba, simplemente iba porque mis tías me llevaban. De igual manera pasa con mi familia de madre, mi abuela y mi abuelo, ellos son convertidos al Señor y ellos cuando llegaban aquí a Barranquilla para visitarnos, mi abuela me llevaba a la iglesia Bautista Central aquí en Barranquilla. Y además de eso, yo soy familia del hermano Harvin y nosotros somos primos de sangre. Entonces, correcto, él viene de pronto de esa camadita de allí, pero el proceso mío ha sido muy diferente a lo que ellos han vivido. Yo les cuento una cosa, yo no quería ser pastor. Cuando yo estaba en el mundo, desafortunadamente la gente del mundo tiene un concepto equivocado de lo que es el Evangelio de Cristo y lo que es el ministerio como tal. A raíz de escuchar este tipo de cosas, yo siempre pensaba en lo peor en este tipo de cosas y mucho más al pastorado. Siempre pensaba que el pastor era lo uno, era lo otro, mejor dicho, pensaba lo peor. Y ni qué decir de los cristianos. Pero cuando yo estaba estudiando la carrera, yo soy profesional de arquitectura, conocí a lo que hoy en día es mi esposa, la pastora Yolima. Nosotros nos conocimos y duramos 2 años de amigos porque ella siempre fue una persona muy, muy especial para mí.
De repente nos enamoramos, nos hacemos novios y duramos así como un año, año y medio antes de que diéramos el paso. Pero lo siguiente es que nosotros llegamos a los caminos del Señor porque a mí, lo que sería hoy mi suegra, la mamá de mi esposa, ella fallece y a raíz de todo ese tipo de cosas, mi esposa comienza a conocer gente del Evangelio y conoce una persona que le ayuda espiritualmente porque estos son momentos muy difíciles. Un golpe duro, como hablábamos anteriormente con el pastor acerca de la depresión, un estado anímico impresionante. Correcto, entonces a cambio yo a todas estas le decía a mi esposa que yo no gustaba de los cristianos, mucho menos de los pastores. Entonces ella como mujer sabia pudo como manejar bien la situación porque se enfrentaba a dos tipos de cosas, el pensamiento mío y su dolor en el momento. Pero ella fue llegando a una iglesia acompañada con una amiga de nosotros. Fueron como abriendo esa brecha. Hasta que llegó el momento que ella me dijo, necesito que tú me acompañes y en estos momentos. Y yo me puse a pensar, bueno, no puedo ser egoísta porque ella es la persona que está conmigo en este momento. Tengo que por lo menos acompañarla, pero eso sí le dije, Yoli, como tú te metas a eso, hasta aquí llega nuestra relación. Simplemente yo te acompaño y listo. ¿Ya? Entonces habíamos programado bien la ida a la escuela, al servicio. Y llegamos en ese momento. Entonces mi esposa me dice, yo quiero que tú conozcas a una persona que es la que me ha ayudado a mí en estos momentos de dificultad. Y entonces yo le dije, no le cuentes nada acerca de mi vida, no, simplemente nosotros vamos, cantamos y nos vamos de ese lugar. Y resulta y pasa que ese día, eso fue un viernes en la noche, ese día predicó la hija de la hermana que yo les estoy comentando. Ahora mismo es pastora, en ese momento era predicadora de esa iglesia y dio un testimonio tremendo, una predicación muy maravillosa, una palabra bien hermosa. Comenzaron a ministrar y mi esposa y yo nos sentamos en la parte de atrás de la iglesia. Es una iglesia bastante grande. Nosotros nos sentamos en la parte de atrás y ella, terminando de ministrar en la iglesia, ella como que se enfoca a donde yo estoy. Correcto, sí. Y yo me doy cuenta de que ella me mira y yo le golpeo el pie a mi esposa porque esa situación me ponía como muy nervioso a raíz de las cosas que yo decía y pensaba. Entonces ella me manda a llamar y me dice, ven acá, siervo. Y entonces yo para de pronto como tratar de salir de la situación miro para atrás y ella me dice, no, eres tú, el Señor tiene una palabra para ti. Yo, pero ¿cómo va a tener una palabra para mí si yo soy incrédulo? Entonces me hicieron pasar adelante, pero con mucha pena, la verdad, con mucha pena porque sentía que de pronto yo era hipócrita a mis pensamientos con lo que estaba pasando en el momento. Esa mujer no me conocía, ni yo tampoco la conocía. Ella me dijo, alza tus manos porque así te dice el Señor. Y desde ese momento el Señor, me di cuenta que el Señor me llamó al ministerio pastoral. Pero entonces entra una confusión en ese momento porque yo decía, pero ¿cómo va a ser posible si yo pienso esto? ¿Cómo es que esta mujer me dice esto? No puede ser capaz. Entonces, se acaba el servicio muy bonito. Yo veo que la gente se despide, como muy alegre, muy amena la situación. Todo el mundo me dice, siervo, bendiciones. Me trata como si yo fuera de la congregación. Y yo le digo a mi esposa, no te vayas de aquí, porque cuando era mi novia, no te vayas de aquí, no me dejes solo. Entonces ella me dice, es que la persona que yo quiero presentarte, ella quiere hablar contigo en este momento. Ella tiene una palabra de Dios para ti. Yo digo, no puede ser realidad lo que está pasando. Salimos de ese lugar y estando en la parte de afuera, nunca olvidaré ese momento porque fue algo muy penetrante y que marcó mi vida espiritual. Y esa mujer me mira, una mujer morena con ojos verdes. No la olvidaré porque es raro encontrar una persona así. Y me mira, simplemente con mirarme, yo sentí que me penetró algo y me dice, el Señor me dice que tú eres un pastor, que vas a pastorear, que vas a tener una congregación, que el camino va a ser esto. Y yo miraba a mi esposa y yo decía, bueno, ¿y esta mujer qué le pasa? O que se pusieron de acuerdo. ¿Cómo puede ser posible que yo sea la primera vez que yo venga a una iglesia y dos personas? Todos. O sea, me la tienen montada, como dicen los muchachos afuera.
Pero aparte de anunciarme eso, fue una palabra de ciencia que el Señor me anunció el pasado, me pronunció el presente y me llevó al futuro. Y eso es lo que a mí me impactó en ese momento, porque siendo un hombre natural, yo sabía que eso era cierto. Yo sabía que lo que decía esa mujer por su boca era una realidad. Y yo pensaba que mi esposa había dialogado con ella, a ponerse de acuerdo, pero no fue. Ahora mismo que yo entiendo las cosas espirituales, fue el mismo Señor que pudo actuar de esta manera, porque Dios, como dice el escritor, Dios actúa en su manera rara de hacer las cosas. Y eso fue una manera rara de Él vivir en mi vida y nunca olvidar ese Oye, qué momento. testimonio tan interesante, es demasiado impactante, pastor, y esperamos que pueda acompañarnos también en la emisora en Plenitud Estéreo y poder edificar a muchos hombres que están reacios a la palabra que definitivamente el Señor hace como quiere en nosotros. ¿Ya cuánto tiempo como pastor sirviéndole al Señor? ¿Qué sucede después? ¿Sigue congregándose? ¿Cómo llega a una congregación y decide liderar? Bueno, a raíz de lo que pasó en ese momento, mi esposa comienza una amistad con esta familia. Mi esposa seguía con su dolor y yo de pronto no era como un poquito, yo no era como muy reácido como lo era anteriormente, pero de igual manera guardaba mi posición. Al ver ella, esa amistad que se abre, esa familia decide abrir una célula. Yo nací realmente en una célula, en lo que estaba anteriormente en la calle 30 con 30. Un lugar bastante difícil, un lugar bastante como incómodo para las costumbres que yo de pronto estaba teniendo en ese momento, pero como decíamos anteriormente, Dios hace como Él quiere. A mí me quedaban cerca iglesias muy grandes, iglesias muy prestigiosas, iglesias que de pronto eran mucho más cómodas, pero el Señor quiso llevarme a ese lugar. Y recuerdo que en ese momento era un aserradero ese lugar, y había simplemente un piano, la pastora que era la que cantaba, y nosotros nos sentábamos en una tablita de madera, y éramos 3 personas, una amiga, mi esposa y yo. Allí cantábamos, y era un lugar como muy diferente de pronto a los demás, porque de pronto yo veía que mi esposa y la amiga alzaban sus manos, y yo al ver esa situación, pues a mí también me tocaba alzar las manos, ¿no? Y cuando yo alzaba las manos, de repente pasaba un animal bien extraño por allí, y entonces yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Yo no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Comencé a ir, me comenzó a gustar la situación, me comenzó a impactar ese tipo de cosas, la palabra, la predicación. Pero pasa algo muy particular allí en ese lugar, y es que en ese lugar, a pesar de ser una iglesia muy humilde, yo puedo testificar que eso es una iglesia ungida por el Espíritu Santo de Dios. Allí siempre se practicó la sana doctrina, una buena palabra, y eso es lo que siempre debemos de buscar, una buena enseñanza. Amén. Y cada vez que invitaban a alguien, a una persona de Dios, siempre el Señor me recordaba el ministerio pastoral, siempre me lo recordaba. Incluso ya a mí me daba hasta pena, porque solamente era la persona que a mí me ministraban, sino no a los hermanos. Entonces yo de pronto me sentía un poquito incómodo, porque de pronto la gente dice muchas cosas. Bueno, con el hermano hay como más preferencia y ese tipo de cosas, y a mí me daba mucha pena esas cosas. Me daba mucha. Eso era definitivamente de Dios. ¿Cuánto tiempo ya tiene, pastor, exactamente sirviendo en el ministerio? Yo llevo de ese momento que les cuento, yo llevo aproximadamente 6 años. Luego de ese momento comienza en sí lo que es el trato de Dios conmigo. Comienza el Señor, se me abre una puerta de laboral en una ciudad extranjera. Y yo comienzo a laborar en esta ciudad, pero me pasa algo muy fuerte, muy doloroso. A mí me acusan de un robo de bastante dinero, ¿ya? Y la persona que me contrata es una persona muy ajena a lo que es el Evangelio, es una persona muy diferente a estas prácticas de sana doctrina. Y esta persona, al sentirse celosa, yo comienzo lo que es una depresión. Yo sabía que en el mundo espiritual a mí Satanás me había tomado, porque ahora mismo entiendo que eso es así. Y yo comienzo a llorar, mucho quebranto. No entendía realmente qué es lo que pasaba, pero cuando yo venía aquí a la ciudad de Barranquilla, yo le decía a Dios, y Señor, si yo necesito que tú me hagas libre,
pero a raíz de mi timidez de pronto no quiero que tú lo hagas delante de todo el mundo. Yo quiero que tú tengas algo especial conmigo. Yo pasé como 3 meses, incluso yo no salía de mi cuarto. A mí me molestaba mucho que mi mamá incluso entrara a mi cuarto. Fue una situación muy difícil. Yo me levantaba a la 1 de la mañana a llorar, a quebrantarme. Yo no sabía ni qué hacer. Yo me escondía, yo no quería ni coger el celular. Era una situación bastante tormentosa. Pero un día el Señor me revela en sueños que yo estoy en cierto lugar determinado. Y de repente yo comienzo a temblar y a ver situaciones muy difíciles. Y era una iglesia cristiana. Y juntamente con mi esposa en el sueño, yo veo que una persona se me acerca y me impone las manos. Y desde ese momento que esa persona, en esa visión, que me pone las manos, yo fui libre. Yo grité, yo salté, yo me puse como con un comportamiento bastante extraño. Y enseguida llamé a mi esposa y le dije, vamos a hablar con tu amiga para saber qué es lo que está pasando. Y ella me dijo, lo que pasa es que el Señor acaba de liberarte de un espíritu. Amén. Ya. Y luego que pasa esa situación, yo a los 3 días recibo el bautismo del don de lenguas en sueños. El Señor me pone en un lugar como si fuera el cielo y yo veo unas hermanas allí orando, todas vestidas de blanco. Y de repente yo llego a ese lugar donde ellas están y una de ellas se sale y me dice, ve allí a esa casa que te están esperando, porque ese es el lugar donde hay algo para ti. Y de repente yo miro esa casa y era una casa como de madera sostenida en el aire. Y yo miro, pero todo era un solo color porque era un solo ambiente. Y cuando yo decido abrir la puerta, había gente alabando al Señor allí. Pero todo el mundo estaba bien vestido, el único que estaba mal vestido era yo. Y yo decido estar en la parte de atrás. Y de repente cuando todo el mundo cantaba, cuando todo el mundo adoraba al Señor, viene alguien y se me acerca y esa persona me impone las manos y desde ese momento se me desata el don de lenguas. ¿Ya? O sea, es decir, pasaron muchas cosas en mi vida espirituales que yo hasta ahora, el momento de hoy, yo lo puedo discernir cómo fue la forma como Dios me pudo tratar para yo acercarme a los pies de Jesús. Amén. Ahorita el pastor que estaba anteriormente decía que qué bonito es que cada uno de nosotros tenga su propio testimonio y con eso poder edificar. Yo sé que este testimonio le ha llegado a muchas vidas y ha tocado corazones duros de piedra y a que se puedan convertir en carne. Pastor, en 5 minutos usted trae una palabra bien especial para nuestros televidentes, una palabra que Dios ha puesto en su corazón. ¿Cómo es? Amén. La palabra se titula, yo la he titulado Los atrevidos espirituales. En Lucas 5 vemos la narración de una historia donde Jesús llega a un lago y él viendo que los pescadores en ese momento no traían buenos resultados, Jesús le dice a Simón, ve y echa las redes al fondo del mar y boga mar adentro. Pero como todas las personas siempre sacamos excusas, siempre sacamos nuestras ideas a flote. Y Simón no fue la excepción, porque Simón le dijo, ya hemos echado la red y no hemos traído nada. Pero déjame decirte una cosa, querido hermano y amigo. Cuando Jesús te llama, cuando Jesús toca tu puerta, aún tus pensamientos tú tienes que dejarlo a un lado para que Él pueda obrar en ti. Aún lo que tú traes, lo que el mundo te ha enseñado, aún de tu misma familia, eso no sirve para nada porque Jesús dice la palabra que somos nueva criatura en Él. Y eso fue lo que precisamente pasó con Simón. Jesús le dijo, echa la red en boca mar adentro y yo te enseñaré cosas nuevas. Pero Simón Pedro, activó algo en el mundo espiritual. Él creyó a la palabra de Dios. Porque si comenzamos a leer a Lucas 5, dice la palabra que en su palabra fue que él creyó. No es necesario ir a una iglesia por momentos, y hemos visto al momento del tiempo que las predicaciones evangelísticas son muy bonitas, son bien espirituales, son muy emocionantes, pero no basta solamente ahí. Es necesario sacar el pie, meterlo en el Jordán y creer a la palabra de Dios. Amén. Y eso fue lo que pasó con Simón. Simón creyó a la palabra porque Simón le dijo a Jesús, en tu palabra echaré la red.
Cuando hay una persona que se decide a creerle de verdad a Dios, los resultados van a ser diferentes. Cuando tú decides de verdad creerle al Señor, tú puedes testificar de que hubo un milagro que se impregnó en tu vida y en tu espíritu para que tú puedas dar testimonio a la gente que te rodea y a la gente del mundo para hacerle saber a ellos que Jesús hizo algo en ti. Cuando eso pasó, Simón Pedro dice la palabra que fue tanta la bendición que la barca de él no alcanzó. Tuvo que llevarse otra barca para poder ayudarle. Es decir, la bendición que tiene Dios para ti, la bendición que ha decretado el Espíritu Santo en ti, también alcanzará a los tuyos. Tendrás que llamar gente, pero tienes que hacerte primero en ti, sacarte de esos malos pensamientos, sacarte de todos esos miedos, sacarte de todo lo que te rodea para que tú desde ahora en adelante puedas creer a la palabra de que dice el Señor. Jesús nos dice en ese momento: mostraré mi gloria, pero para que se atreva, para que sea un atrevido espiritual. No simplemente llegar a una iglesia y creer en lo que se dicen dos, tres cosas. Es creer a lo que Dios dice y ver a las cosas que Dios es capaz de hacer por nosotros. Gloria a Dios, qué bendición, qué hermosa palabra, pastor. Yo sé que ha llegado a todos los corazones de nuestros televidentes. Si usted se siente identificado con el testimonio o la palabra que el pastor acaba de dar, puede escribirnos al WhatsApp 300-240-6596 y testificar del poder de Dios. Pastor, su mensaje final para nuestros televidentes. El mensaje final para las personas que nos ven en este momento: así como yo algún día estuve enredado en las cosas del mundo, así como el mundo me tenía a mí fuera de las cosas y de los caminos del Señor, yo puedo testificarte en esta hora que Dios se ha levantado como varón de guerra en mi familia, y todas las promesas que el Señor me ha hecho, las he visto una por una en realidad en mi vida. Dios me prometió una casa. Yo compré una casa sin un peso, un apartamento. Dios me prometió un ministerio y yo tengo un ministerio. Dios no solamente dar un ministerio, sino también ejercerlo. Y estoy ejerciendo ese ministerio sin recibir nada a cambio. Porque en el ministerio hay que dar primero. Leemos aquí en la palabra que ellos prestaron su barca primero y Jesús predicaba a las multitudes. Ese es un principio espiritual. Tenemos que servirle primero a Dios para que Dios se pueda responsabilizar de alguna manera con nosotros. Todas aquellas personas que sean atrevidas, que desde ahora en adelante se puedan agarrar mucho más allá de las cosas, yo les puedo asegurar por mi testimonio, por las cosas que yo he visto en la iglesia, en las congregaciones, Dios no es deudor de nadie. Dios lo que dice, Él lo cumple. Cuando abrimos las escrituras, cada pasaje de la Biblia, nunca he visto a un Dios como dejarse mentiroso. Todas las promesas que Dios le dio a su siervo, todas las promesas Dios las cumplió. Somos nosotros muchas veces. Yo prediqué una palabra y se llamaba: mi peor enemigo soy yo mismo. Somos nosotros muchas veces nuestro peor enemigo para que Dios nos pueda obrar en nuestras vidas. Para nosotros hay muchas bendiciones. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La gente cree que la bendición es tener los bolsillos llenos de dinero. La gente cree que estar en bendición es tener una casa muy grande, muy bonita y con 2 carros. Pero la palabra no es así. La palabra dice primeramente el mundo espiritual. Si tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, lo demás viene por añadidura. Dice la palabra que José fue puesto como gobernador, pero José fue puesto por gobernador a través de los dones del Espíritu, porque en él habían dones de interpretación de sueños. Y al ver Faraón que José interpretaba sus sueños, fue este mismo hombre que lo puso como gobernador. Es decir, José no llegó a un puesto muy alto de pronto por renombre. José llegó a este lugar por las cosas que depositó el mundo espiritual en él. Amén. Qué bendición, pastor. Sabemos que esta no es la primera vez que va a estar aquí con nosotros compartiendo, porque es muy interesante. Se queda uno ahí concentrado escuchando tanta rema que viene solamente del cielo. Si algún pastor que nos ve desea tener esta rema del cielo en su congregación, alguien necesita alguna conferencia o algún televidente que necesite consejería, números de teléfono, ¿cómo podemos seguirlo en todas sus redes sociales? Amén, amén. Mi esposa y yo, quiero tocar este temita, hemos incursionado algo nuevo en la iglesia Cristo Viene Pronto, que es el Ministerio de Consolidación. Este Ministerio de Consolidación es un proyecto que ya nuestro apóstol nos dio el aval, y ya llevamos como 15 días trabajando en ello y ya hemos arrojado buenos frutos. Amén. Se trata de llevar una buena palabra de fe a la gente que de pronto ha salido de los caminos del Señor, como activar esa fe que Dios quiere que nosotros tomemos, que arrebatemos. Y gracias a Dios hemos visto los resultados. Hemos visto que Dios ha metido su mano allí, porque a veces uno de pronto
mundo trabaja y se decepciona de no ver resultados. Pero en este momento hemos visto la mano de Dios metida en el asunto y hemos visto familias que se han restaurado a través de una buena consejería pastoral. Amén. La consejería pastoral es demasiado importante. La consejería pastoral, a través de una palabra de sabiduría, podemos dictaminarle lo que le espera más adelante a ciertas personas. Y eso es lo que estamos haciendo. Aquellas personas que quieran contactarme pueden hacerlo al 301-379-4891, 301-379-4891, y en Facebook me buscan Edwin Fernando Camelo Torres, de la Iglesia Cristo Viene Pronto. Excelente. Y recordemos la dirección de la iglesia, pastor. Bueno, la dirección no me la sé como tal, porque la iglesia queda en una montaña, en una loma de Puerto Colombia. Ay, qué rico, hay que visitar esa iglesia. Bien agradable, ahí cerquita de la playa. Es cerca de la plaza donde está la estación de policía, subiendo la loma donde se finaliza la pavimentación de Cristo la viene pronto. de la calle. Eso como está en nuestra Nombre mente directo. sí, claro. Preguntamos dónde queda la iglesia Cristo viene pronto y ahí nos dicen, para allá estaremos en Puerto Colombia disfrutando de ese clima delicioso y ese lugar turístico que es tan agradable. Pastor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir hoy con la gente linda que tiene CNC. Cuando quiera nos visita, ¿eh? Claro, muchas gracias. De verdad que para mí es una honra compartir la palabra de Dios. Para mí es un gozo pleno de las maravillas que ha hecho Dios en mi vida y a través del ministerio de mi esposa y el mío. Esto es un trabajo que sigue continuando. Yo digo que el Señor apenas empieza en nosotros, porque Dios nos ha prometido muchas cosas, pero somos nosotros los que tenemos que caminar en la obediencia para que Dios se pueda hacer responsable de cada cosa que nos ha dicho en nuestras vidas. Amén. Claro que sí, pastor. ¿Por qué? Por nada del mundo me puedo perder alas. Es un programa de Dios, indiscutiblemente. Es un programa donde cada día se le inyecta palabra de Dios. El Señor le dijo a Ezequiel, al profeta: ve y proclama y habla a estos huesos por mi palabra. La palabra de Dios es fundamental en nuestra vida, en la vida de los cristianos. Y si tú estás alejada en estos momentos del Señor, yo quiero que en esta hora tú seas capaz de abrirle el corazón, abrir las puertas del entendimiento del Espíritu, para que venga el soplo de Dios sobre ti y tú puedas ver la bendición que quiere Dios derramar sobre tu vida. Amén, gloria a Dios. Así que vuelve al redil, vuelve al camino del Señor. Nuevamente le agradecemos al pastor por su visita y seguimos con más invitados especiales. Ya está el pastor Pedro Ríos, quien trae una palabra bien especial de parte de Dios para ti. No te muevas de la sintonía del canal CNC y Alas, programa cristiano. Ya volvemos. ¿Cuántos más que vencedores hay en este lugar, en esta tarde? ¿Sabe usted que la palabra nos enseña que Dios tiene muchas promesas para nosotros? Aleluya. Tú me llamaste para conquistar, a proclamar tu verdad. Desde el principio creíste en mí, para hacer tu sueño realidad. Por eso